Bueno, Ajrei Hagim, Baruch Hashem, we are back, estamos de vuelta. Muy feliz de verlo a todos. Tengo un sentimiento de inicio de año. Es un inicio. Empezamos el ciclo, creo, número 6, 7, 8, entre nosotros, ¿no? ¿Qué siglo es? Cuando empecemos, Rafi no tenía pelo blanco. No es verdad, no es verdad, sí tenías. No sé si tenías, la verdad. Está bien. Eso también, eso sí es verdad. Lo que seguro es que yo no tenía cana. Bueno, empezamos con Parashat Noach, segunda parashá del Humash. Obviamente ya Humash Bereshit, Parashat Bereshit, Baruch Hashem, se festejó. Y cuando hay tanta alegría ya no hace falta explicación porque la alegría soluciona todo. Gracias. Parashat Noach, y el título de ese shiur será Esperanza o Desesperanza en nuestra parashá. ¿Por qué? Obviamente ese título, porque aparece que Hashem tiene desesperanza y después tiene esperanza, igual con la humanidad. Pero lo que quería mostrar realmente es caminar a través de la Parashat Noach, intentando de entender más que el cuento que todos conocen acá, sino de entender lo que la Torah quiere enseñarnos para nosotros como pueblo judío y como seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque al final el cuento de Noach es un cuento que ya se hizo, y una vez que se hizo, sabemos que nunca se va a repetir. Entonces, técnicamente, si nunca se va a repetir, puede ser que es una de las únicas historias en el mundo que no hay que estudiar. Si el punto de estudiar la historia es para poder predecir el futuro, porque tenemos por una vez una lección que paguemos bien duro, algo que podemos ahorita evitar que se reproduce. Pero esa parashá es una historia que al final de la parashá tenemos un pacto divino, una promesa de Hashem que jamás se reproducirá ese cuento. Entonces, ¿para qué estudiar el cuento de Noach? En fin. Cuestión válida, ¿no? No llegar a eso, ¿no? Pero no podemos llegar a eso de nuevo. Eso es justo el tema, que aunque nos vamos a comportar de la misma manera, no llegaremos a ese mismo pacto, a esa misma consecuencia, porque si no se comporta de la misma manera, por supuesto Hashem no tiene razón de hacerlo. O sea, lo que trajo el Mabú la primera vez no lo va a traer la segunda vez, porque no lo va a traer nunca. Entonces, puede ser, pero ese tipo de consecuencia no va a pasar de vuelta. Entonces, es una historia que, cuando decimos el pasado nos indica el futuro, debería ser inexacto sobre ese cuento. Vamos a repasar rápidamente el cuento de Noach. El cuento de Noach es que realmente entre Adán y Noach hay 10 generaciones, 1000 años. ¿Ok? Perdón, 2000 años. 2000 años entre Adán y Noach. ¿Sí? 10 generaciones entre Adán y Noach. La generación son 200 años. En la época la gente de Adán vivió 930 años. Entonces, vamos a simplificar. Entre Adán y Noach hay 10 generaciones. Y poco a poco la humanidad se desarrolló y cayó en decadencia, hasta el punto que se pervirtió tanto que pervirtió los animales y la tierra misma con ellos mismos, llegando al punto que Hashem se arrepintió de haber creado el ser humano. Hasta tal punto llegó que Akadosh Baruj Hu, el Rahum Vejanun, Dios el misericordio, se arrepintió de haber creado la humanidad. Para que Dios, que puede perdonar todo, llegue a ese punto, imaginamos entonces la decadencia del ser humano en ese momento. Entonces, la consecuencia de esa decadencia de esa perversión, es el diluvio.
Hashem va a destruir la humanidad y el mundo mandando un diluvio en el mundo. Va a llover 40 días, 40 noches, en el cual todos las ventanas del cielo se abren, a través de las cuales cae cascadas de agua, los aguas subterráneas también suben, y así el agua caliente también cubre la tierra, y la tierra se cubre de agua muy rápidamente, en la cual todos los seres de la tierra mueren. Los únicos sobrevivientes es una familia, la familia de Noah, él, sus hijos, las esposas, y también los animales que Hashem le pidió de poner en el arca, en la cual se va a salvar. Ellos se salvan saliendo de la arca al final de un año. En esa arca, lo que va a pasar es el reinicio de la humanidad, el reinicio del mundo. ¿Ok? Eso es el cuento en corto. Lo que vemos en la Torá es que la manera de presentar las personas importa. Una de las únicas personas que logró detener el título Tzadik en la Torá es Noah. Muy bien, Noah ish Tzadik haya bedorotav. Noah era un justo en su generación. ¿Qué quiere decir que era un justo en su generación? Hay que lo interpreta a favor de Noah y hay que interpretar a desfavor de Noah. Muy bien, puede ser que era tan malo el mundo que bueno, él no era tan malo como los demás, lo llamaron un tzadik. ¿Ok? Dicen en Francia, dicen en el reinado de los ciegos, ya. Entonces, eso era Noah. Un otro comentario dice, no, realmente, aún la decadencia y la perversión del mundo todavía no lograron mal influenciar a Noah, y Noah logró a conservar su justeza y su tzadikut. ¿Ok? Bueno, de acá seguro tenemos un argumento si Noah era muy tzadik o menos tzadik, ¿ok? Pero que era tzadik es seguro. Si era tzadik en relación a su generación, o si era tzadik en relación a cualquier otra generación, debatible, hay opinión para acá, no importa, pero al final la Torah lo que está seguro es que es un tzadik. El tema es que ese comentario de juzgarlo a desfavor no se para acá. Los jajamim, los sabios, van a adelantar ese comentario e empujarlo mucho más allá, hasta criticar a Noah de ser una persona muy mala. Un ejemplo es lo que decimos en el Zohar. El Zohar cuenta el cuento siguiente: cuando Noah al final del diluvio salió del arca, de la Teva, y vio la destrucción y la matanza que había en la tierra, era totalmente desolada. Lloró de tristeza por la muerte de todas las criaturas. Y rezó a Dios diciendo: Akadosh Baruj Hu, eres misericordioso, Kel Rahum Vehanun, Dios de misericordia. ¿Por qué mataste a todo el mundo? ¿Y qué le contestó Dios? El Zohar lo dice de esa manera: Raya Shatia, que es pastor tonto, pastor idiota. ¿Dios le dijo así? Sí. Wow. Pastor idiota, ahora rezas. Esperé que rezas, esperé que digas algo, que alguien suplica, que alguien pide, que alguien llama a mi misericordia para evitar ese decreto de la matanza. Ahorita te recuerdas, ahorita te despertaste de la responsabilidad que tenías. Eso es una acusación bastante fuerte de parte del Zohar. Ya pasamos de un tzadik absoluto, un justo absoluto, a un tzadik relacionado, relativo, gracias, a un pastor idiota. Eso es una caída bien fuerte, ¿no? Pero eso va más allá. En la Haftará de la Parashá, ese Shabbat que vamos a leer, llamamos al Mabul, al diluvio,
con un nombre. ¿Cómo lo llamamos? Mei Noach, el agua de Noach. Quiere decir que estamos aculpando a Noach del diluvio. No solamente al culpándolo, sino también hasta el punto de nombrar el Mabul sobre él, nombrar el diluvio sobre Noach. Y un poquito como en el tiempo de COVID, ¿no? Trump intentó de renombrar el COVID diciendo el Wuhan, el virus chino o algo así, ¿no? Intentó de ponerlo un nombre así. Quiere decir, yo quiero expresar el responsable de ese desastre. Y la Torah lo escribe tal cual, Mei Noach, el agua de Noach. Espérate, pensemos que Noach era el salvador de la humanidad. Ahorita parece que Noach es el destructor de la humanidad. Entonces, pasando a interpretar el tzadik relativo a su generación, todavía es un tzadik, pero relativo está bien, pero todavía un tzadik, ahorita es el culpable de toda esa muerte y esa matanza y esa destrucción. Es bastante extremo de decir eso. ¿Cómo entonces llegamos de poner el tzadik, que era presentado en la Torah Shebichtav, la Torah escrita, a una persona tan irresponsable frente al mundo en la Torah oral? ¿Qué los sabios nos quieren enseñar diciendo esas cosas? ¿Cuál es el mensaje de la Torah acá? Por supuesto, pero entendemos que a veces el tiempo es, o sea, Dios vio el tiempo y Dios decidió de actuar de esa manera. Abraham sí se preocupó, Abraham sí corregía a la gente que estaba equivocada, Abraham sí trataba de acercar a la gente a la creencia de un solo Dios. Y Noah veía que la gente pecaba, pero no hacía nada. Muy bien. Para llamarle la atención o despertar. Entonces vemos que Noah, por ejemplo, Abraham, por ejemplo, cuando Dios quiso destruir a Sodom y Gomorra, Abraham salió para pelear y rezar a Dios pidiendo y suplicando que Dios perdona a Sodom y Gomorra. Noah no hizo eso. Perfecto. Aquí vemos una diferencia clara entre Noah y Abraham. Perdón. Pero cuando Hashem le dice a Noah que construya la Teba, él no le preguntó por qué. Sí. Él le dijo por qué y no le dijo voy a destruir todo el mundo. Y no le dijo, habla con la gente. Le dio 120 años para hacerlo, para que la gente tiene tiempo de hacer teshuva. Y él que hizo 120 años, la gente que lo preguntaba por qué él hace eso, dijo, porque Dios me dijo que va a destruir el mundo, entonces tengo que hacerlo. Ya, ¿acaso la gente va a despertar de eso? En 120 años no logró traer ni una persona a hacer teshuva. Entonces vemos que Abraham pidió, está bien, pero una pregunta que nos olvidamos. ¿Y qué pasó al final del rezo de Abraham vino? Igual Hashem destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre Abraham y Noah? ¿El resultado? No. Solamente la tentativa. Abraham rezó y Noah no rezó. ¿Acaso Noah era más inteligente? Sabía que ahí no hay chance. ¿Qué pidió Abraham? ¿Acaso hay un tzadik en Sodom, en todos esos reshaim? ¿Acaso hay un tzadik? Noah sabía que no hay un tzadik. Ya, ¿qué me quieres? No hay. Está bien. Pero ¿acaso esa ishtadlut Noah sabía que no sirve? Entonces ya, porque Hashem ya hizo el din. Lo que quiero decir es que estamos acusando a Noah bastante fuerte por algo que ni Abraham logró al final. Porque Abraham también al final Hashem destruyó la ciudad. Entonces hay una respuesta interesante, una explicación interesante de un contemporáneo del Baal Shem Tov, se llama Rabbi Pinchas Koritzer, Rabbi Pinchas de Koritz. Él dice algo un poquito chistoso, picante, pero que pone también una línea muy interesante acá. Él dice, miren bien, desde Adán a Noah hay 10 generaciones. En esas 10 generaciones, nadie está llamado tzadik. Obviamente había muchos tzadikim. Hanoch era un tzadik. Había muchos tzadikim, muchos nevim, profetas justos, gente buenas. Pero nadie, en la Torah no llamó a nadie tzadik. ¿Y qué pasó en el mundo? Nada, todo pasó bien. Apenas un tzadik surge en la Torah, ¡pum!, se destruye el mundo. Dice Rabbi Pinchas de Koritz, cuídense de los tzadikim. Porque cuando un tzadik aparece en la sala, y a todos los demás se ven como reshaim,
se ven como malvados. Alguien se puede ver muy guapo, pero ya viene la reina del país, la reina de belleza del país, y ya todos se ven feas. El tzadik aparece y todos son reshaim. ¿Qué quiere decir el Pinchas de Koretz acá? No que hay que escaparse de los tzadikim, Chas v'shalom, sino que hay diferentes tipos de tzadikim. Hay un tzadik que viene y él es mezaket arabim, él está trayendo mérito a su alrededor. Su mérito propio lo está compartiendo con el resto de la comunidad, con su país. Hay los sabios dicen que en un lugar donde en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, por ejemplo, se dice que no se vio un arco iris, no se vio un arco iris en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué? Porque era tan tzadik que trajo su mérito al mundo y no se trajo ese arco iris. ¿Qué quiere decir eso? Que Rabbi Shimon Bar Yochai no usó su justeza, su tzadikut, su santidad para que los demás se vean inferior, sino al contrario, para elevar a los demás. Cuando hay una persona muy inteligente, tiene dos maneras de sentirte. O que él eleva el nivel de la conversación y todos se sienten muy inteligentes, o que él da el sentimiento de todos a todos de ser tontos, que son brutos. Noach era un tzadik de esa manera que trajo destrucción. ¿Qué quiere decir? ¿No había tzadikim antes? Seguro que había tzadikim. Pero los otros tzadikim antes no trajeron destrucción. ¿Por qué? Porque compartieron su zehut pretendiendo o actuando de manera que todo su mérito pertenece al mundo entero. Elevaron a todos. Quiere decir que Rabbi Pinchas de Koretz dice la diferencia entre Noach y Abraham, ambos eran tzadikim, pero no de la misma forma. Uno era un tzadik bajando a los demás y el Abraham era un tzadik elevando a los demás. ¿Ok? De acá podemos apreciar una midá muy interesante. El concepto de compartir la santidad con el mundo, de ser un tzadik, un justo, una persona santa que eleva a los demás, el concepto de tener morales universal a compartir con el mundo, ¿con quién nace? Con Abraham Avinu. Tenemos las 7 leyes de Noach, real, pero eso viene después de Mabul, después del diluvio. ¿Qué quiere decir? Que es ya la época de post-Noach. Lo que Noach trajo no era... Okay. Es una primera explicación de Rabbi Pinchas de Koretz. Hay una otra explicación que podemos compartir. Es... Obviamente que era un tzadik, que era alguien bueno, Hashem nos salvó lo más malvado de la tierra, pero la Torah dice que es un tzadik al final. Esa segunda explicación es un poquito un hidush, y no sé, no lo vi escrito, pero vamos a intentarla y ojalá que sea legatzón y que Akadosh Baruj Hu acepta ese hidush. La diferencia entre Abraham y Noach, ¿cuál era? Fundamentalmente, ¿cuál era? La diferencia entre Noach y Abraham era que Noach era una persona realista. Abraham no era realista, él era ¿qué? Idealista. ¿Qué significa eso? Mejor ser realista o idealista. Técnicamente, para un ignorante, mejor ser idealista, al menos que tiene un poquito de fe o de esperanza. Pero una persona sabia, mejor saber lo que viene y planear en función. Realista debería ser mejor para el sabio, el educado. Dice la Torah, no. Es irreal de ser realista en ese mundo. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba un tikkun. El mundo necesitaba reparación. ¿Qué Noach hizo? Intentó de ser realista. Cuando vio que la situación es irreparable, ¿qué hizo? Shoin genug, ya, Yehush. Dice, no hay nada que hacer. Dios dice, Ashrit et haolam, voy a destruir todo el mundo. No, está bien, ok. De verdad, Dios, te entiendo. ¿Es un error de juzgamiento, de juicio de parte de Noach? No. Él está alineado con Dios. Hay más que elevado que eso. Él entiende el din de Akadosh Baruj Hu. No hay más elevado que eso. Cuando hablamos del din,
El din es Gebura, ¿verdad? La rigida, el din, el juicio de Dios, el juicio divino. El din es malo. El din es malo. El din no es malo. El din no es injusto. El din es exacto. El din es ve lo que hay, ve los hechos y está realista. Según el din, hacía falta el Mabul. Y Noaj entendía el din, el juicio divino. ¿Qué altura, qué nivel? ¿Qué dice Abraham? Dice, yo sé que el din dice eso. Yo sé que están perdidos. Pero ¿acaso? No hay acaso. ¿Eres qué? ¿Eres idealista? Abraham dice, sí. ¿Qué esperanza tiene? ¿En base de qué tiene esperanza? No necesito base para tener esperanza. Eso es lo que Abraham dice. Abraham dice para tener esperanza, para tener tikkun, para poder reparar al mundo, lo que se necesita fundamentalmente es crear y tener fe en el ser humano. Eso es la diferencia fundamental entre Noaj y Abraham. En otra palabra, lo que la parashá nos enseña, si es la caída, la falla de Noaj, ¿qué significa eso? Que el judío, su rol, el judío viene de Abraham Avinu, el rol del judío frente a la caída de la humanidad, a la perversidad del ser humano, del mundo, no es de ser realista, es de ser obstinamente idealista, de nunca dejar de esperar que la humanidad puede mejorar. Muy interesante. Leí hace un par de años la biografía de Naftali Hamber, que era el autor de la Hatikvah, el himno nacional de Israel hoy. Cuando él lo escribió no tenía ni idea que eso iba a ser el himno del Partido Sionista, y nadie tenía ni idea de eso, y era una persona no tan conocida, tenía un pico de popularidad y después era una vida de tragedia y nada espectacular. Una persona como él, uno piensa, ¿cómo logró a escribir el himno? Y lo que creo es el hecho que el himno de Am Israel hoy en día es la Hatikvah, se llama la Hatikvah, la esperanza. Es un milagro absoluto. No solamente Ashgaha Pratit, una providencia divina, es un milagro tal cual. Porque si hay algo que permitió a Am Israel de redefinir su supervivencia, pero no solamente, de redefinir el tikkun olam, de dar un chance al mundo de corregirse con tiempo, es la Tikvah. En el Imperio Romano, alguien tenía fe que algo puede cambiar. Intentaron la rebelión de los esclavos, intentaron lo que sea, no funcionó. Empezó con una república y empezó con ideas y con un senado. Todo se destruyó, todo se cayó, al final todo estaba esclavizado. Y al final de esa destrucción, ¿qué pasó? 2000 años más, ¿de qué? De esclavitud, de barbaridad, de crueldad, de abuso de poder. El mundo y la humanidad no tenía en vista ninguna esperanza de corregimiento. ¿Para qué Am Israel está rezando? Cada día rezando que Akadosh Baruj Hu va a eliminar el malo del mundo y el Keren Yerushalayim, la gloria de Yerushalayim, esa ciudad de justicia, del juicio bueno, de amor y temor junto, del servicio a Dios, se va a relevar. Todavía tenemos la esperanza de la justicia que vence sobre la injusticia, del débil que vence, que Hashem va a salvar el débil del poderoso, etc. ¿Para qué seguir a rezar eso? Ya más de 2000 años que eso no pasa. La Tikvah es la única cosa que permitió a Israel, después de 2000 años, de poder regresar a su tierra. Y hoy en día sigue así. Quiere decir que si hay una lesión fundamental de esa parasha, ¿qué es? Noaj intentó de ser realista, no logró. La única manera de poder hacer un tikkun olam, ¿qué es? De ser como Abraham. Seguimos en esa idea. Akadosh Baruj Hu al final de la parasha, ¿qué dice? Él dice, ya nunca voy a hacer el diluvio más. Pregunta, al inicio de la parasha, al final de la parasha anterior,
Hashem se da cuenta que el mundo se está cayendo. Y ahorita en esa parasha empezamos en diciendo que Hashem va a hacer el diluvio porque se arrepiente de haber creado el mundo, creando el ser humano. O sea, Dios creó el ser humano, ya se arrepintió. ¿Ok? Ya cambió de opinión. Un poquito inestable, pero bueno. Tiene su crisis de adolescencia, ¿acaso? Se está buscando. Hace el diluvio, de vuelta cambia de opinión. Eso no es una crisis de adolescencia, eso necesita una terapia. Es bipolar, es bipolar. O sea, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué Dios no puede tener sus ideas claras desde el inicio? ¿Quieres que los hombres son tzadikim, que no creas el Yetzer Hara? ¿Quiere que tengan libre albedrío? Déjalo y déjale el outcome. ¿Ves que está mal? Hay que destruir. Bueno, es una manera de pensar. Eso es tu manera de pensar. Después, no, ya que va a ser tan malo, no voy a destruir. Es back and forth. Realmente lo que podemos decir es que Dios nunca cambió. Dios no cambió. Ani Hashem lo shaniti, ani Abaye lo shaniti, Akadosh Baruj Hu nunca cambió. Hashem es eternal del primer momento hasta el último momento y antes que el momento existe. ¿Qué cambió? El ser humano cambió. La humanidad cayó tan bajo, la perversión del mundo era tan grave que ya ni la humanidad tenía esperanza de su propia sobrevivencia. Cuando la humanidad perdió la esperanza de su propia sobrevivencia, ahí se destruyó el mundo. El diluvio no era una consecuencia de Dios castigando al mundo, sino una consecuencia del ser humano perdiendo fe en sí mismo. Y hay un mundo que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Eso era el mundo en el cual Noah vivía. Viene Abraham, el post-Mabul, la época después del Mabul, es la época abrahámica. ¿Qué inicia esa nueva época? La nueva época que se inicia dice, no importa qué tan bajo va a bajar el ser humano, jamás voy a perder la fe que se puede corregir. Por eso nunca voy a redestruir el mundo, porque no hace falta. Él se va a corregir, él va a hacer teshuva. Eso es el hidush de la época de Abraham. Decimos que Noah era el último de la época del mundo anterior, del mundo viejo, y el primero del mundo nuevo. ¿Correcto? Obvio. De él salió toda la humanidad. Pregunta, ¿qué era más Noah? ¿Era más el mundo viejo o era más el mundo nuevo? Realmente es imposible de contestar esa pregunta, aunque el diluvio pasó cuando tenía 600 años, él no vivió 1200 años, entonces acaso en términos de tiempo puro tenía más del mundo viejo. Pero realmente hay un midrash que dicen que Noah fue rescatado. ¿Por qué? Porque de él iba a salir Abraham. ¿Entiende eso? ¿Por qué Noah fue salvado? Porque de él iba a salir Abraham, ¿vino? ¿Qué quiere decir? Que no es su pasado que lo salvó, es el futuro que lo salvó. ¿Qué quiere decir? Que Noah también era parte de ese mundo que no tiene esperanza en la decadencia del ser humano. Y por eso él no pudo salvarlo. Ahí pertenecía a él. Pero de él iba a salir Abraham. Para eso valía la pena a Akadosh Baruj Hu de salvarlo. Para que nace un mundo en el cual puede venir Abraham Avinu y decir, el ser humano jamás va a caer totalmente. Siempre va a tener una manera, algo que lo va a traer de vuelta a Akadosh Baruj Hu. Entonces, si estamos realmente intentando de mirar a esa historia, como empecemos el shiur, dijimos, ¿para qué estudiar esa historia? Cada historia la estudiamos para que no se repite la historia, ¿correcto? Para aprender y proteger el futuro. Ese cuento del Mabul, del diluvio, la Torah mismo dice claramente que nunca jamás se repetirá. ¿Para qué estudiarla? Dice, no, todo es el punto. Para entender por qué eso pasó y por qué eso no se repita. No porque Dios permitió. El Dios, Hashem que permitió, Hashem nunca cambió. Hashem hizo esa promesa porque ahí nació
el ser humano que podía tener fe en la humanidad. La época de Abraham Avinu. Al inicio de la época de Abraham Avinu pudo nacer esa promesa de Dios. De la misma manera que el perdón, cuando nació el perdón de Hashem, con Moshe Rabenu, el Jeta Egel, el becerro de oro. Ahí Hashem perdonó. Antes de ese cuento, no vimos la apariencia de la palabra slijá en la Torah. Abraham Avinu no pidió de perdonar a los pecados de Sodom y Gomorra. Pidió, ¿acaso hay un tzadik ahí? Pero de perdonar los malvados no pidió eso. ¿Qué quiere decir? Hashem no sabía perdonar antes de Moshe Rabenu. Obviamente que si Hashem nunca cambia. Pero el nivel de perdón en Hashem no podía revelarse porque el mundo no era listo para recibir esa luz. Cuando el mundo era listo para recibir la luz del perdón, con Moshe Rabenu. Moshe Rabenu es el primer ser humano que logró percibir ese nivel de Dios. ¿Quién es el primer ser humano que trajo al mundo la capacidad de poder tener fe absoluta en el ser humano? Es Abraham Avinu, empezando por Noah, porque de Noah iba a salir Abraham Avinu. Noah tenía ambas caras, el del mundo viejo y del mundo nuevo, pero realmente Noah va a iniciar un poquito ahí, pero eso se va a fortalecer realmente y tomar su expresión real con Abraham Avinu. Esto es parte de un plan divino, definitivamente que es. ¿Por qué Dios no podía, o ayer no podía, así como creó a Adán Rishon, hubiera matado a todos y hubiera creado un nuevo ser humano? Cero. ¿Cuál tenía la capacidad? Seguro que tenía la capacidad, pero la pregunta es ¿para qué? Bueno, porque si no nadie servía. Pero, no, pero Gabriel, si de Adán era lo más perfecto, ¿correcto? No, si de Adán lo que salió al final era Noah, ¿qué iba a salir de la segunda tentativa? Lo mismo. Si hace lo mismo, sale el mismo, ¿correcto? Pero había que hacer un cambio, que era el cambio, la evolución del ser humano. Eso es todo el hidush acá. Es que no es Dios que necesita evoluar a entender que ahorita no hace falta hacer el mabul, oh, perdón que lo hice, me arrepentí de hacer. Hashem no se arrepiente, Hashem no tiene un hidush que le dieron a entender con el tiempo. Dios sabe todo de antemano. ¿Quién está evoluando acá? No Dios. El ser humano está evoluando. El ser humano entendió que se puede caer y recuperar. Él puede corregirse. Hay siempre fe en el ser humano. El ser humano se cayó tanto que se olvidó que era hecho a la imagen de Hashem. Pensó que realmente se puede caer totalmente hasta que el mundo se destruye. Se destruye el mundo. ¿Qué? Sí, que hoy día podemos ver esto también. Muy bien. Y ahorita, muy bien. Eso justo el comentario. Estudiando el cuento de Noah al inicio, preguntemos para qué estudiar un cuento que nunca se puede repetir. Ahorita entendemos por qué. Porque hoy, enfrentando a una situación, a un mundo que aparece sin esperanza, podemos ahorita recordarnos ese cuento y escoger. Quiero ser un Noah o un Abraham. Quiero ser un Noah pre-Mabul o un Noah post-Mabul. Pre-evolución o post-evolución. Un ser humano evoluado o primitivo. Quiero ser un ser humano realista o idealista. Quiero ser una persona con fe y esperanza o de ser una persona sin fe y sin esperanza. La evolución del ser humano de ese cuento, la parte principal y central de la Parashat Noah, que es el regalo que Dios entregó al ser humano a través de esa experiencia de tener esperanza en la humanidad. Se desesperó de la humanidad. Al final logró entender que mejor tener esperanza y que nunca vale la pena desesperarse, porque con la desesperación total se destruye el mundo. Ahorita eso germinó con Noah al final post-Mabul, pero se tomó toda su expresión con Abraham Avinu, que incorporó eso.
quiero concluir el shiur con esa idea. El rol de ser idealista en el judaísmo. Hace un par de meses preguntaron a Bibi Netanyahu, ¿por qué no podemos rehabitar Gaza y cambiar la situación en Israel de manera real, fundamental? Si Gaza queda en las manos de los palestinos, no va a ser Hamas, va a ser un otro que se llama Mahas, ¿qué importa el nombre que van a tener? Al final van a repetir lo que quieren en 10, 20, 30 años, 5 años. Hay que cambiar totalmente la... ¿Qué él dijo? ¿Qué contestó Bibi Netanyahu? Dijo, no es realista. Y sobre esa frase debatieron mucho en Israel, realista, no realista. Mi respuesta es, no quiero argumentar con Bibi Netanyahu si es realista o no. En verdad, él sabe mucho mejor que yo si es realista o no. Yo no conozco toda la realidad del terreno. Si alguien la conoce mejor que yo, seguro que es él. Si él dice que es irrealista, es irrealista. Mi punto es otro. ¿Desde cuándo tenemos que ser realistas? Ben Gurión era realista cuando empezó su proyecto. Cuando hicimos la guerra de nuestra independencia, ¿era realista? Cuando salvemos a Jerusalén, que era encerrado, ¿era realista? Milchemet Sheshet Hayamim, ¿era realista? Milchemet Yom Kippur, ¿era realista? ¿Algo hicimos realista en nuestra vida? Realicemos algo de manera realista. Am Israel no está hecho para ser realista. Am Israel está hecho para crear una nueva realidad. Y para poder imaginar una nueva realidad, no tenemos que ser realistas. Tenemos que ser obstinadamente idealistas. Esa, ¿cómo se dice? Obstinación. Esa obstinación en nuestra esperanza en la humanidad, en nuestra esperanza en Am Israel, en nuestra obstinación, en nuestra esperanza a Dios, es lo que forza a Dios a seguir ayudándonos. ¿Qué forza la mano de Dios más que todo a ayudarnos? Nuestra obstinación a seguir creyendo en Él. ¿Qué ayuda a Israel a sobrevivir? Nuestra obstinación a seguir creer que Am Israel es eternal. ¿Por qué es eternal? Porque somos obstinadamente para la eternidad, obstinos a ser, somos eternamente obstinados a tener esperanza. Y eso es el regalo de nuestra parasha. Noaj intentó ser realista, no funcionó. No es realista ser realista. Para el tikkun del mundo hace falta rahmanut, hace falta misericordia, no juicio exacto, de ver más allá de lo que la realidad nos presenta. Pues yo no creo que es un extremo u el otro. Creo que no se puede ser idealista sin ser algo de realista. Tienes que ver lo que hay. Siento que es una pregunta muy realista lo que hace. Estoy 100% de acuerdo contigo, chiste aparte. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y el idealista sin ningún realismo, no puede cambiar nada. El problema es que el realista se quede en eso. Y no quiere cambiar. No quiere o no pensó. No piensa que se puede. Entonces, acéptalo. Y el idealista no la realidad. Y no la considera, entonces no va a poder cambiar. Quiere cambiarla. Tiene un ideal. El idealismo no pertenece al inmediato. Eso es la diferencia. El idealismo no pertenece al inmediato. El idealismo, en su naturaleza, esencialmente, fundamentalmente, pertenece al futuro. Entonces, cuando uno tiene una vista idealista del futuro, eso le permite de poder buscar en el momento presente qué puede cambiar, algo pequeño. Encontrar los cambios realistas pequeños que lo permite de seguir adelante. Para poder darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, quiere cambiar. Es que, muy bien,
Pero el Yo tema, puedo ser idealista y ver la realidad también. eso justo, obviamente, eso es el punto. Es que, Digo, no puedes ser idealista y ver la realidad. no, pero cuando digo, Eran realistas, en ese momento no había nada. No, Y realmente ya. tampoco no. Sí, porque siente que, ay, que esto no tiene no, pero esto no- Marcelo, la realidad cuando está dura, no hace falta ningún esfuerzo para verla. La realidad Estamos viviendo. se está tirando en tu cara. Sí, eso no es. Uno tiene hambre, ya no tiene que pensarlo. Le está matando, ¿no? El 7 de octubre no tiene que pensarlo. No tengo que hacer un esfuerzo de ser realista. La realidad se te tira en la cara. Entonces, el ser realista es el obvio, es el simple, es el fácil, digo. El tema es, ¿puedo superar la realidad? Obstinamente mirar y esperar que el mañana puede ser diferente que el hoy. Eso es la dificultad realmente. Pero sí, de acuerdo que al final uno que vive solamente en el futuro no va a poder actuar en el presente. Bonito.